El penúltimo capítulo de la parte 2 de Chainsaw Man se sentía abrupto, como si un sinnúmero de cosas hubiesen quedado sin explicar. Los fans temen, por una parte, que la obra termine así, sin un cierre épico y dejando a todos con la sensación de que el autor, Tatsuki Fujimoto, se jugó una broma y queriendo llevar la contraria a los relatos shonen tradicionales, conducir al personaje protagonista, Denji, a ninguna parte. Una entrevista en la que Fujimoto comentó que uno de sus referentes narrativos es el fin, el gran Lebowski. Cito: ¿conoces la película de Big Lebowski? Cuando terminas de verla, piensas, ¿qué demonios fue eso? Nada se resolvió realmente, me era todo bastante sin sentido, pero aún así el protagonista tuvo desarrollo y la historia avanzó. Hay una especie de absurdo sublime que me encanta. Podemos tomar ese comentario como una afirmación de que Fujimoto gusta de historias donde los personajes no aprenden nada. Otra fuente que los fans usan para especular sobre el gusto de Fujimoto por las historias en las que nada se resuelve es su primer manga serializado, Fire Punch, una obra en la que el protagonista no tiene una epifanía ni redención, no al menos en el sentido que los estándares narrativos y morales suelen establecer para el manga y la mayoría de narrativa tradicional. El gusto de Fujimoto por este tipo de narrativa parece no ser solo una elección de escritura, sino además una elección moral, como si considerara que la realidad es así, que en el mundo los conflictos continúan sin que las epifanías salven a las personas de su sufrimiento o de los conflictos inherentes a la condición humana. Los manuales estándar de escritura suelen pedirle al escritor que le dé una resolución a los conflictos de sus protagonistas, así los lectores o espectadores, si de un film se trata, tendrán la sensación de resolución y descansarán de la angustia que los relatos dramáticos suelen provocar, esa sensación de que algo se ha abierto y debe cerrarse. En la música se usa este truco narrativo para invitar al oyente a permanecer atento, en modo de alerta, y así llegue hasta el final de la obra, por supuesto, cuando el compositor quiere que haya una resolución tardía, pero existe la música que simplemente no ofrece resolución alguna. Esto viene a significar algo muy simple: estamos acostumbrados psicológicamente a los cierres, o por lo menos los esperamos. Robert Mackie, el teórico del guión, argumenta que existen dos tipos de guionistas asociados al cine: aquellos que buscan de una manera clásica resolver las historias y que dejen una enseñanza, y aquellos que desean que la historia sea ambigua y quede abierta. Para Mackie, en su mayoría son los cineastas europeos y aquellos que los imitan quienes apelan a esa narrativa sin resolución. El mundo real, que no deja de ser el mundo vivido por los humanos, es un mundo ambiguo, donde los cierres existen, pero nunca son completos, nunca son absolutos, excepto para aquellos que mueren. Se suele hablar de cerrar ciclos, de darle fin a historias de amor que no pudieron ser, de vivir el duelo, pero las personas se aferran a lo que les dio felicidad y se quedan recordando por años o décadas aquello que fue bello y efímero, y ha sido así en todas las épocas. No se trata de ser valiente o melancólico, se trata de que la vida siempre ofrece conflictos, problemas. No hay un cierre definitivo hasta la muerte, porque la vida es búsqueda, desilusión, dolor, vergüenza, caída, levantarse, reírse. El gran Lebowski va de eso, de un hombre común y corriente, un tipo perezoso y sin ideales, que intenta pasar sus días lo más tranquilamente que puede. Su retrato es el retrato de una generación de hombres de los 90s que ante el nihilismo imperante optaron por no hacer nada más que divertirse y vivir el día a día, sin trabajar, holgazaneando, estafando cuando podían, fumando hierba y escuchando rock. Esta pereza noventera ha pervivido hasta nuestros días. Es un cansancio ante la vida y ante todo. El mismo Denji en Chainsaw Man no deseaba grandes sueños y no era precisamente un perezoso porque trabajaba para sobrevivir, pero no pretendía entender el mundo o actuar de manera correcta. Solo hacía lo que podía, como un perro callejero que buscase comida en cualquier sitio. Antes de desaparecer, Pochita le explica a Denji que él cree que ya no tiene nada que hacer en su vida porque Denji parecía ser más feliz cuando era un niño pobre u huérfano. ¿Cómo llegó Denji a ese punto? ¿Cómo llegó al punto de hacer creer a Pochita que era un estorbo en su vida? Todo empieza cuando Denji es incapaz de renunciar a las distintas opciones que se le ofrecen. De hecho, derrota a Makima y se la come literalmente. Ya le costaba decidirse, y es que él acepta que la ama a pesar de haberle hecho daño a todos sus seres queridos y a él mismo, a quien ella despreciaba profundamente. Denji actúa, pero lo hace esperando quedarse con varias opciones. Fujimoto ha dicho en entrevistas que Denji fue pensado para representar a los jóvenes promedio,
Es nuestra época, una época de indecisión. Lo es. Y no es solo los jóvenes, todas las personas se sienten confundidas sin saber qué hacer o qué lección tomar, porque constantemente los valores establecidos son cuestionados. Pero es que simplemente todo aquello que creemos estable se ha desmoronado, como el mundo alrededor de Denji. Denji se deja llevar por el sufrimiento y el deseo sexual. Permitió que lo enredaran en los planes y deseos de otros. Y si en la primera parte Makima lo enredó, en la segunda parte Yoru, Kiga, Baren, Yoshida y Fumiko trabajan activamente para que Denji se hundiera por completo en la confusión y el dolor. La misma Asa contribuyó a su confusión sin quererlo, al no hablar directamente de sus miedos y deseos, al no decirle abiertamente que le gustaba y que estaba enamorada de él, y eso permitió que Yoru usara su cuerpo y su belleza para seducir a Denji, quien a cada minuto que pasaba se sentía más solo y perdido. Aunque Denji aprende a distinguir entre Asa y Yoru, porque esta última le cuenta la verdad, que ella es un demonio que ha tomado el cuerpo de Asa, Denji en el fondo no se ha atrevido a mirar a Asa de manera completa, a verla más allá de su cuerpo y su sufrimiento, porque es cierto que él es sensible y que ve que ella sufre y genuinamente le preocupa, pero está confundido y ofuscado por todo el sufrimiento que ha pasado, que cree que el sexo lo salvará, y es que a pesar de que Asa desea estar con él, es Yoru quien manifiesta este deseo, es decir, Asa no ha asumido la responsabilidad de su propio deseo ante Denji. Denji debe elegir y por ende perder, no puede tenerlo todo. Denji está tan dividido que aún ama a Rez a pesar de que se está enamorando de Asa. Por lo demás, ha postergado su propia felicidad desde que eligió cuidar a Nayuta, quien como hermana celosa no le permitía tener novia para que nadie le quitara su lugar privilegiado. Denji entonces creyó, al vencer a Makima, que por fin era libre, y lo que hizo fue abrazar nuevas cadenas. Fujimoto condujo a Asa y a Denji a un punto en el que todo ha volado por los aires, en el que todo lo que podía salir mal salió mal, y ellos dos no fueron capaces de dejar sus temores más profundos a un lado y desnudar sus almas, porque no son las culpas las que guardaban lo que más profundamente tienen escondido, sino su necesidad de amor. Fujimoto nos ha legado entonces una historia que nos habla a todos, que nos dice que si seguimos autoengañándonos, solo nos sumergiremos más en el infierno de nuestros deseos y emociones. Si eligió postergar el cierre, es porque no solo quiere ganar más extendiendo la publicación del manga, sino además desea producir esa sensación de desazón de sus protagonistas. Nada se ha resuelto, porque no se han atrevido a mirar en su miseria y ver que son los autores de ella.